Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Venezuela. Este domingo, a 10 años de la partida física del presidente Chávez, se recordó su legado internacionalista y los desafíos de la necesidad de integración, soberanía y multipolaridad. ¿Cuál es la vigencia en América Latina de este legado? Lo analizamos. En Noticia Paraguay, a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, una encuesta ubica como favorito al candidato de la coalición de centroizquierda, Efraín Alegre, sobre el aspirante del partido de gobierno, el partido oficial, Santiago Peña. La diferencia es de casi 4 puntos. Profundizamos en este panorama político electoral. En Noticia Ecuador, ¿qué viene ahora tras la aprobación del informe que recomienda un juicio político al presidente Lasso en la Asamblea Legislativa? ¿Qué margen de gobernabilidad le queda al Ejecutivo? Preguntas para el análisis en Es Noticia. Que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Venezuela, concluyó en Caracas el encuentro mundial sobre el pensamiento bolivariano, en el que líderes e intelectuales de varios países de distintas partes del mundo reconocen el legado internacionalista del comandante Chávez a 10 años de su partida física. Vamos a recordarlo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la compañía y reflexiones de los más de 150 delegados de aproximadamente 60 países que estuvieron presentes son muestra de la vigencia de su proyecto de construir la patria y unir a la región. Y vamos a seguir entonces recibiendo las orientaciones, las líneas, las reflexiones de hombres de tanta valía, de mujeres de tanta valía para América Latina y el Caribe, que con su presencia aquí nos dicen que el legado de Chávez está vivo, vivito y coleando. Aquí presente con esta poderosa presencia latinoamericana y caribeña. En esta línea, el general del ejército cubano, Raúl Castro, enfatizó que América Latina fue marcada por el movimiento revolucionario que lideró Chávez y que el pueblo venezolano ha sabido sostener. Chávez y sus compañeros de lucha estremecieron a nuestro continente e impactaron la historia contemporánea de nuestra América. Hemos sido marcados por Chávez. Hemos sido testigos de las agresiones y la guerra económica para derrocar el proceso bolivariano, pero hemos sido testigos también y hemos presenciado con orgullo que el pueblo venezolano ha sabido defender sus conquistas y no defraudar a Chávez. Ha sido la democracia participativa una de las claves de esas conquistas, ejemplo para naciones vecinas. No me cansaría de compartir con ustedes lo que ha significado y significa Chávez. Y cuánto tiene de valor Chávez. Tiene el valor porque Chávez es la síntesis de las luchas que ha librado el pueblo venezolano desde que vinieron los primeros invasores hasta que finalmente se alcanzó la victoria por la vía electoral.
La solidaridad propia del proyecto unificador de Chávez también fue exaltada en la plenaria, una solidaridad que se tradujo en organismos multilaterales y convenios con otros países sobre la base del respeto a las soberanías. De una inmensa ternura, sensibilidad, solidaridad. Y Chávez vive, Chávez está entre nosotros y el mejor regalo que le podemos dar ante su entrega, ante su generosidad, es no claudicar jamás. Compañeros de lucha en la construcción del socialismo de este siglo coincidieron en la importancia de no ceder ante las amenazas y agresiones del imperialismo. Repito nuevamente, la mejor forma de dar homenaje a Chávez, a Fidel, es ser antiimperialista. De esto he convencido. El mejor homenaje es unidad, 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 y nunca negociar con los enemigos de la vida, con los enemigos de la humanidad. Estos planteamientos coinciden con el manifiesto de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que afirma: en la vida y en la lucha trazada por Hugo Chávez están todas las gestas emancipadoras de Latinoamérica, y alerta que en la segunda fase del ciclo progresista que hoy se consolida en América Latina, es necesario reafirmarse en el antiimperialismo y en el socialismo. Ciclo progresista en nuestra América Latina que ahora analizamos desde el legado internacionalista del presidente Hugo Chávez. Para ello nos acompaña Alejandro Rusconi, miembro del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, integrante del Movimiento Evita y ahora de CELAC Social. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de la visión que tenía el presidente Chávez del internacionalismo y lo traemos a hoy, ¿cuál es tu análisis al respecto sobre este momento que vive nuestra América Latina? Mira, para nosotros, para mí, digamos, Chávez fue el arquitecto de todo este modelo, ¿no?, que se fue construyendo, ¿no?, de cuando empezó con los nuevos organismos, ¿no? El primero con lo que fue el ALBA, con lo que fue la UNASUR y la CELAC, ¿no? Pero fue el arquitecto en función de que él fue diseñando y trabajando conjuntamente y generando confianza con los demás mandatarios de ese momento. Recordemos lo que significó en el 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata, cuando se le dice no al ALCA, ¿no?, junto con Néstor Kirchner, con Lula, con el presidente de Paraguay de ese momento y con Tabaré, y bueno, y acompañado por una multitud, ¿no?, Maradona en el tren, Evo Morales, que en ese momento todavía no era presidente, ¿no? Ahí se generó una confianza. Aquel de Alca al carajo, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Y eso fue un momento histórico. Un momento histórico que fortalece y crea los nuevos organismos, digamos, porque cambia después Venezuela, ¿no? Recordemos que Venezuela entra al Mercosur, que Chávez era muy crítico al Mercosur, porque el Mercosur había nacido a imagen de semejanza de lo que era el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, había nacido con Collor de Mello, con Menem, ¿no?, y con el decálogo del consenso de Washington. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó en el medio? Hubo un documento que fue el consenso de Buenos Aires, firmado por Néstor Kirchner y Lula, y la confianza política de Chávez que ingresa, ¿no? Ingresa porque confía en esos mandatarios, ¿no?, en sus pares, con quien... Y el Pepe que dice, recuerdas, y además en este momento que lo dices a toda nuestra audiencia también, que el Mercosur allí debería estar la representación de todo nuestro continente, no solamente el sur de la región. Correcto, ¿no? Y nosotros debemos luchar para eso, ¿no? Porque Chávez lo que decía, él decía que teníamos que crear organismos nuestros. Por eso también es artífice la CELAC, que en el 2012, ¿no?, se proclama aquí en Caracas ese organismo, ¿no?, y es también que tenemos que analizar cómo se fueron dando los procesos, porque ¿qué le dio el origen a la CELAC? A la CELAC le da el origen la Comisión Latinoamericana y Caribeña y el Grupo Río, que se reunió en diciembre del 2008 en Salvador de Bahía, y ahí que se crearon los cimientos, ¿no? Después vino Montego Bay, vino lo que fue Cancún y se lanza aquí en Caracas, ¿no? Que se fue dando todo un proceso, no una cuestión de fecha, sino que se fue dando un trabajo. Y lo que nos decía Chávez siempre, ¿no?, que nosotros debíamos crear nuestros propios organismos, y eso
la CELAC, ¿no? Sin la presencia de Estados Unidos y sin la presencia de Canadá. Y fue la primera vez en 200 años que en Salvador de Bahía se reunieron los mandatarios de nuestra América sin el tutelaje de Estados Unidos. De Estados Unidos y externo. Tampoco hubo nadie de Europa, ¿no? Como los grupos de Iberoamérica. Observadores. No. Fue la primera vez en 200 años, ¿no? Eso fue algo histórico. Cuando vemos todo lo que se hizo años atrás para quebrar la integración, mira por ejemplo lo que sucede con la UNASUR en particular, que fue lo más afectado, fue entonces el intento de quebrar ese legado internacionalista del presidente Chávez. Sí, por eso, fíjate que hicieron, debilitar UNASUR y crear el Grupo Lima, que hoy no le queda ni lo simbólico, ni el nombre le queda a ese grupo, pero el objetivo de ese grupo ¿cuál era? ¿No? Era atacar a Venezuela, ¿no? Sí. Porque ahí teníamos, ¿no? Desde Venezuela se denunció siempre que no era el Grupo de Lima, sino el Cartel de Lima, porque tenía todo un objetivo ilegal en contra de un país. ¿Y quién era el artífice de eso? Por interpósito de Estado, en representación de Estados Unidos, lo hacía Iván Duque, que era el presidente de Colombia, digamos, ¿no? Eso era, y el objetivo era atacar a Venezuela, ¿no? Porque no había políticas propositivas de integración, sino que se reunían para tratar de atacar al gobierno de Venezuela y al Estado de Venezuela. Y debilitaron a UNASUR. Fíjese, ¿qué nos quedó de UNASUR, no? Los que pudimos participar en todo ese proceso que Chávez, ahí era, yo te digo, lo de Chávez con UNASUR, la visión que tenía, ¿no? Y el legado que nos deja, que tengo que cumplir. Chávez, en el 2011, en Argentina, cuando se le entrega el premio Rodolfo Walsh en la Facultad de Periodismo, que está su discurso en este libro, él nos decía... Permítemelo. ¿Sí? Por esta cámara lo vamos a mostrar, sí. La batalla contra los monopolios mediáticos. Aquí está. Sí. En el discurso, Chávez nos decía, en este momento vengo de hablar con Cristina. Le dije que tenemos que darle forma al Banco del Sur. ¿Por qué? Fíjense lo que le pasó a Gaddafi, ¿no? Que lo que estábamos hablando del 2011, ¿no? Puedo hablar muy poco con Gaddafi porque lo están bombardeando, dice. Se le quedaron con las reservas, van por el petróleo. Feriaron las reservas. Correcto. Del país que tenía más estabilidad de África. Correcto, ¿no? Le robaron y decían que era la familia Gaddafi. No era de la familia, eso era del Estado, ¿no? Pero bueno, con la batalla comunicacional trataban de instalar eso. Y Chávez, un visionario, nos decía, ¿y qué hizo? Empezó a traer el oro no alcanzó a traerlo todo, pero empezó a traer el oro a Venezuela, que estaba en la reserva. Y Chávez también lo decía, tenemos que crear, así como se creó el Consejo de Defensa Sudamericana, tenemos que crear el Consejo de Observación Electoral de la UNASUR. Un visionario. Fijémonos qué le pasó a Evo. Firman un convenio con la OEA, Bolivia. Fue Almagro, ¿no? Como secretario general es el que organiza el golpe con información falsa de ese organismo. Pero la OEA es quien da la estocada final a este golpe de Estado en 2019 al presidente Evo Morales. Todo esto está allí. ¿Qué se necesita para materializarlo, Alejandro? Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer los organismos. Hemos participado en lo que es la CELAC social, ¿no? Porque Chávez nos decía, existe el ALBA, pero también están los movimientos sociales del ALBA. Y aquellos países que no integran el ALBA, sus movimientos sociales también pueden integrar lo que es ALBA movimiento. Él sostenía que había los movimientos sociales, los trabajadores, tenían que paralelamente organizarse también y llevar la voz de los pueblos a los organismos. Por eso nosotros lo que estamos bregando es para que se constituya lo que es el ALBA, la CELAC social, que tuvo su lanzamiento paralelamente en Argentina cuando se hizo traspaso de mando de la presidencia pro tempore, ¿no? Del presidente Alberto Fernández al presidente San Vicente y las Granadinas, Raúl González. Nos recibió González y él nos ha dicho que siempre ha trabajado con los movimientos sociales y quiere trabajar con nosotros. Para nosotros es una esperanza hoy, ¿no? Porque queremos llevar el legado de Chávez, queremos constituir esta CELAC social, que es la voz de los pueblos, y tener nuestra voz, porque la voz de los movimientos es mucho más amplia que lo que dicen los mandatarios. Fíjense lo que pasó con la CELAC en Argentina. No se expresaron y repudiaron el golpe en Perú.
¿Por qué? Porque existe un mecanismo que es el mecanismo de consenso y tienen que estar todos los mandatarios de acuerdo para que salga una declaración. Pero los movimientos sociales sí nos reunimos, sí lo expresamos y sí lo repudiamos y denunciamos los crímenes que se están cometiendo en Perú. Sobre todo tienen una visión orgánica y organizativa realmente muy distinta. Y no importa además si hay un gobierno que no crea en la integración latinoamericana con esta visión de soberanía y de autodeterminación, para eso están los pueblos. Pero en este sentido entonces, Alejandro, cuando nos hablas de ALBA Movimientos, que tiene muchos años, que ya tiene una estructura y que funciona bastante bien con respecto a CELAC Social, ¿en qué se van a diferenciar? No, el tema de integrar, ALBA Movimiento también integra la CELAC Social. ALBA Movimiento también participó y tuvo su voz en Argentina. El tema es sumar no solo los movimientos, sino también sumar los trabajadores. En Argentina, las 3 centrales, las 4 centrales, ¿no? La central de los trabajadores autónoma, la central de los trabajadores argentinos, la CGT y también la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, que representan a aquellos trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas, ¿no? También integra, es decir, es muchísimo más amplio que los movimientos, sino que están los trabajadores, los movimientos culturales, las diversidades, el movimiento de mujeres, integran lo que es la CELAC Social mucho más amplio y llevar la voz de nuestro pueblo y buscar que haya un diálogo entre lo que es la CELAC oficial con la CELAC social, un mecanismo de diálogos que podamos entregarle a los mandatarios lo que es la agenda nuestra, que es una agenda muchísimo más amplia. Desde la perspectiva de los gobiernos en los organismos de integración y cómo trabajar en bloque, cómo trabajar en esta misma área de integración sobre principios básicos como por ejemplo la cooperación, la complementariedad, que están muy claros, muy bien definidos en el ALBA hacia otros movimientos y bloques de gobernabilidad en el mundo, por ejemplo, Unión Europea, Unión Africana, la Liga Árabe, etcétera, etcétera. Sí, nosotros tenemos que buscar lo que es la cooperación, tener en cuenta también las asimetrías que existen entre cuando hablamos de los estados, ¿no? Y también algo que resaltamos es lo que hizo la CELAC en Cuba cuando en el 2014 declaró América Latina zona de paz. Por eso los movimientos integrantes de la CELAC Social vamos a acompañar la reunión de la Unión Europea con la CELAC que se va a realizar en Bruselas en julio de este año. Vamos a llevar nuestra voz, que es la voz de la paz, del territorio de paz que fue declarado por la CELAC, y queremos discutir también con los movimientos sociales de Europa nuestra agenda y la agenda de ellos. Queremos discutir lo que está pasando en todos los continentes y cómo está actuando el imperio con nosotros, ¿no? Es muy interesante porque es un escenario global extremadamente complejo y sobre todo doloroso para los pueblos. Mira, por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Europa, ¿no? El nivel de encarecimiento de la vida, ese llamado estado de bienestar, ahora lo que queda en la mayoría de estos países es un estado de malestar. Así que si vemos ese ejemplo desde la Unión Europea, pero viéndolo desde nuestra América Latina y pensando siempre en el legado del presidente Chávez, ¿qué es lo que debemos aprender? ¿Cuáles deben ser esas lecciones para no cometer los mismos errores que hoy vemos que comete la Unión Europea y que además pagan los platos rotos, dicho de una manera muy coloquial, los pueblos? Sí. Mira, nosotros debemos aprender el sentido solidario, el espíritu solidario de Chávez, ¿no? La cooperación que tenía Chávez y el pensamiento de Chávez. Chávez nos dejó un legado, ¿no? Nosotros decimos que su partida nos llenó de dolor, pero también nos llenó de esperanza, porque la esperanza es poder llevar a cabo todo lo que nos decía. Y en ese libro, por ejemplo, le está diciendo, fíjense, los que nos denuncian a nosotros por los derechos humanos son los que cometen las violaciones de los derechos humanos, ¿no? ¿A quién estaba denunciando, digamos? Él era muy claro en eso, claro, ¿no? A Estados Unidos. A Estados Unidos, correcto. Por supuesto. Claro, con respecto al tema de los derechos humanos y el uso político, debe ser otra forma también de trabajar desde la perspectiva de la integración, Alejandro, porque a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos que deciden no seguir por la línea que dicta Estados Unidos, de una vez entonces
entonces lo van acusando. Sí, y aparte hay organismos de derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después Estados Unidos no participa, no le integra, ¿no? No le integra, pero tiene su sede y acusan, digamos, a nuestro país. Por eso nosotros, Chávez mismo lo dice, tenemos que crear nosotros el Consejo de Derechos Humanos del Sur también, ¿no? Porque tenemos que tener nuestros propios organismos, ¿no? Organismo multilateral de derechos humanos integrado por nuestros estados, donde se trate la problemática de los derechos humanos de nuestra América. Porque tiene que ser un organismo propio, no podemos dejar en un organismo que lo maneje Estados Unidos, o si no lo manejan ellos, tienen un títere como es Almagro. Claro, y con la sede que tiene la CIDH en Estados Unidos. Correcto. Claro, ¿qué sucede? La Corte sí está aquí en nuestra América Latina, pero la Comisión Interamericana está en Estados Unidos, está en Washington. Ahora, cuando te pregunto sobre cómo concretar todo esto, para eso evidentemente se necesita mucha gestión de carácter político. ¿Cuánto pensemos en esos grandes objetivos que los podremos ver realmente? Nos estabas hablando, y lo recordamos, de una moneda única sobre el Banco del Sur, pero hace muy poco, justamente en tu país, en Argentina, cuando se habló de esto, los medios corporativos armaron un tremendo escándalo diciendo que es que ahora, por ejemplo, para el caso de Brasil, iban a acabar con la moneda local, etcétera, etcétera. Pero con eso hay que lidiar. ¿Qué hacer entonces? Sí, debe ser un compromiso, digamos. Aparte, los medios lo utilizan, lo que hacen es su propaganda, porque cuando se habla de una moneda, primero se habla en la cuestión comercial, ¿no? Es decir, en la cuestión, nosotros hoy tenemos un patrón que es el dólar. El dólar sustituyó al oro en lo que es reserva, ¿no? Y nosotros que tenemos que tener una moneda, como estuvo el espíritu de Chávez de crear el sucre en el ALBA, ¿no? Tenemos que buscar esos mecanismos, con moneda propia, crear una moneda o con una moneda propia en lo que es la comercialización. Y tiene que ser un esfuerzo militante nuestro y un esfuerzo de los estados también, ¿no? Y de los gobiernos de llevar esto. Tiene que haber un compromiso con la integración, un compromiso con la paz regional, un compromiso con aquellos que están fuera del sistema. Tiene que tener un compromiso, ¿no? Para los últimos de la fila, que tenemos que integrarlo, ¿no? Claro, porque en todo caso siempre está del otro lado aquellos que intentan, y seguramente lo seguirán haciendo por otro tipo de estrategias, la integración. América Latina dijo no al ALCA, pero recuerda lo que sucedió. Comenzaron entonces a establecer tratados de libre comercio con cada uno de los países. Les costó un poquitico más de trabajo, pero algunos de ellos lo lograron y están vigentes. Sí, y no nos olvidemos lo que fue el golpe a Celaya. ¿En qué fecha se le hace el golpe a Celaya? Cuando 2009. Iba a entregar al ALBA. Honduras iba a entregar al ALBA y le hacen un golpe, digamos. Costó 12 años de lucha al pueblo hondureño para que pueda volverse Xiomara. Nosotros tenemos que estar muy atentos, no confiar nada, como decía el Che Guevara, ni un chiquitito así debemos confiar nosotros en el imperialismo. Tenemos que confiar en nosotros mismos, digamos. Y desde nuestra América Latina es posible que todos estos deseos, todas estas además aspiraciones, incluyo además ahora un tema que es fundamental sobre la explotación propia de nuestros recursos naturales, ahora no solamente petróleo, gas, oro, sino el litio, lo podemos hacer nosotros mismos, porque además han intentado también desde el exterior de alguna manera minimizar, como si nosotros no fuéramos capaces. Sí, nosotros lo podemos hacer, pero también tengamos en cuenta lo que dijo la titular del Comando Sur, que viene por nuestro recurso. No, eso es una barbaridad. Y en algunos países nuestros se la recibe. Pero eso es lo que pretenden hacer. Claro. Así de sencillo. Porque eso es lo que pretenden hacer. Vienen por el litio, vienen por el acuífero guaraní. Las bases, nosotros tenemos unas bases en la isla Malvinas, una base de la OTAN, digamos, ¿no? Que ahí están. ¿Cuál es el objetivo de esa base? ¿Cuál es el objetivo de la base que se pusieron en Colombia con la frontera con Brasil y con Venezuela? Es controlar nuestro Estado y también controlar nuestros recursos, porque el recurso de agua dulce y el recurso del litio, que hoy, y lo dicen descaradamente, la titular del Comando Sur dice que eso lo necesitan ellos. Pero eso somos para el gobierno norteamericano. Es recursos naturales.
Y en bruto, porque luego nos lo envían ya manufacturado. Sí, esos son los bienes comunes nuestros, no son recursos naturales, no tenemos que caer en esa trampa. También a veces decimos recursos naturales y ellos vienen a protegernos, van a caer con las bases a proteger nuestros recursos. No, esos son bienes comunes de nuestros pueblos, ¿no? Ya sean privados o públicos, pero son bienes comunes. Para despedirte, Alejandro, quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarte acerca de política interna argentina, que por supuesto es de interés para toda nuestra América Latina. Este año hay elecciones presidenciales en Argentina, es un complejo momento, pero ya comienza, porque además está próximo, por ejemplo, a que se presenten las primarias de la oposición, del macrismo, con todos sus alfiles esperando a ver quién será finalmente el ungido, aunque todo parece indicar que es el jefe de gobierno de Buenos Aires. Quiero conocer tu opinión al respecto. Sí, ellos, como diría nuestro secretario general, ellos tienen mucho más problema que nosotros, ¿no? Porque se están matando entre quienes van a ser sus candidatos y con un discurso. ¿Pero crees de que será Larreta o que será o Patricia Bullrich? Pues cualquiera. Puede ser cualquiera. El tema es cualquiera son peligrosos por el proyecto que encarnan, ¿no? Y Bullrich muchísimo más, ¿no? Porque es mucho más agresiva y hay mucho más lo que representa, ¿no? Con su discurso de violencia. Y nosotros estamos en un proceso muy difícil, tenemos discusiones internas que a veces las sacamos los medios y no deberíamos hacerlas, sino que teníamos que construir. El presidente llamó a la constitución de una mesa del Frente de Todos, que se tenía que haber constituido mucho antes, ¿no? Para discutir y tener un espacio donde todas las expresiones del Frente de Todos marquen los consensos y las diferencias que tenemos. Pero yo estoy esperanzado que vamos a encontrar nuestro candidato. Tenemos un grave problema. Nosotros tuvimos el intento de magnicidio contra Cristina. Cristina ha dicho que no quiere ser candidata, pero hay movimientos sociales que están pidiendo que sea ella la presidenta, la candidata a la presidencia del país. Correcto. Hay movimientos que la piden. Nosotros decimos que tenemos que buscar, si no es Cristina, que tenemos que buscar un candidato de consenso, un candidato que exprese la totalidad de lo que es el Frente de Todos, y también salir ampliarlo al Frente de Todos, ¿no? Porque el Frente de Todos, ampliarlo, y también debemos apoyar nuestra gestión. La gestión de gobierno hay que apoyarla porque en las elecciones se plebiscita la gestión y a veces vemos que no se está haciendo, ¿no? Desde el mismo gobierno. Los mismos funcionarios no plebiscitan lo que es su gestión o lo que se está haciendo, que hay cosas que se han hecho. Hemos tenido un trabajo contra la pandemia muy bueno, ¿no? Y bueno, eso, como muchísimo más. Y eso nosotros tenemos que salir a decir lo que estamos haciendo. No podemos guardar un silencio, pero también fortalecernos políticamente, porque a veces no enamoramos a la gente con decisiones políticas que tomamos, ¿no? Que no nos enamora ni a la militancia ni a la gente. Y en eso debemos ser conscientes, debemos ir por más. Porque además la narrativa queda entonces en manos de la oposición y los medios de comunicación, que son... funcionan como actores políticos de esa oposición. Correcto, sí, y nosotros debemos tratar de comunicar lo nuestro, y no nos debe, a nosotros no nos debe la política señalar los medios, ¿no? Están contestando las tapas de lo que diga el diario Clarín o el diario La Nación. Nosotros tenemos que publicitar lo que es y nuestra política de gobierno. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Muy buenas noches. ¿El libro me lo regala? Es tuyo. Gracias. Me quedo feliz con mi libro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, una encuesta ubica como favorito al candidato de la coalición de centro-izquierda, Efraín Alegre, sobre el aspirante del partido de gobierno, Santiago Peña. La diferencia es de casi 4 puntos. Profundizamos en este panorama político electoral. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia Paraguay, el candidato que ha unido coalición de izquierda y centroizquierda a la presidencia del país, Efraín Alegre, ganaría las elecciones con 3 puntos de ventaja, casi 4, sobre el representante del Partido Colorado, el partido de gobierno, Santiago Peña, a menos de 2 meses para las elecciones, para las presidenciales y generales. Esto sucede, lo contamos a través de una reciente encuesta de la empresa Datos. Vamos a ver. De cara a las elecciones presidenciales, la consultora norteamericana Datos realizó un estudio para conocer la intención de voto sobre los principales aspirantes. Según los datos, el candidato de centro-izquierda por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, lidera la intención de votos con un 33,6%. Mientras tanto, el miembro del gobernante Partido Colorado, Santiago Peña, llegaría en el segundo lugar con un 30,5%. El sondeo también reveló una ventaja de 10 puntos de Alegre en el centro del país. Asimismo, el centro izquierdista podría triunfar en los departamentos de Cordillera, Alto de Paraná e Itapúa. El candidato ha asegurado que en caso de hacerse con la primera magistratura, buscará hacer cambios profundos en el Paraguay, acabar con el modelo corrupto vinculado al crimen organizado y al lavado de dinero. El oficialista Santiago Peña, por su parte, hace énfasis en la necesidad de que el Estado brinde educación gratuita y salud de calidad a la ciudadanía. En la contienda presidencial hay otros candidatos como Paraguayo Cubas, por Cruzada Nacional, Euclides Acevedo, por la Nueva República, y José Luis Chilabert, por el Partido de la Juventud, quienes no superan el 10% de intención de votos en las encuestas. Otros cargos a elegir serán el de vicepresidente, senadores, diputados y gobernadores. Las votaciones se llevarán a cabo el domingo 30 de abril. El Tribunal Supremo estima una participación del 70% de los votantes para elegir al próximo mandatario, que ejercerá sus funciones a partir del 15 de agosto, por un periodo de 5 años. Elecciones presidenciales el próximo 30 de abril. Recordemos además que hay una sola vuelta, así que ese mismo día se elige quién será el presidente de la nación. Vamos a hablar de este panorama político del Paraguay con Sixto Pereira, senador de la República de esta nación suramericana por el Frente Guazú. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Muchas Tatiana. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Un saludo afectuoso desde Paraguay para todo Latinoamérica, el Caribe. Muchísimas gracias. Antes de entrar en materia con ese análisis, porque tengo un cuestionario largo por hacerle al respecto, usted se encuentra aquí acompañando todos los actos que se realizan desde hace una semana, recordando el legado del comandante Chávez. ¿Cómo lo ha vivido? Bien, bien. Tuve la oportunidad de ser invitado por el presidente Nicolás Maduro para este evento que para mí es un reconocimiento interesante e importante dentro del proceso de integración, dentro de compartir saberes, experiencias, procesos revolucionarios. Estuve viendo todo el evento y estuve vivenciando. Y a mí me parece una cuestión central, primero el tema de la capacidad de ser visionario de Hugo Chávez, el comandante eterno. Aunque desaparezca físicamente, siempre está presente. Primero por una cuestión de solidaridad y la humanidad, el afecto que transmite el compañero comandante Chávez. Y recuerdo siempre en el proceso paraguayo, para la victoria electoral del presidente Fernando Lugo en el 2008, había ya la derecha conspirando antes de asumir. ¿Qué iban a hacer? Boicotear el tema de provisión de combustible. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Garantizó en forma solidaria el tema del combustible para que no haya el foco de la grandeza del comandante Chávez. Y yo lo valoro mucho, lo observé mucho, toda la asunción del presidente Lugo, todo lo que fue en términos del planteamiento con relación a Paraguay de una complementariedad dentro de una relación solidaria internacionalista, intercambio de productos alimenticios que produce Paraguay, con otro tipo de intercambio, por ejemplo, construcción de vivienda, había proyectos para mejorar la infraestructura del tema de petróleo en Paraguay, Petropar, la deuda que tiene hasta ahora, la deuda impaga con PDVSA Venezuela,
por la intransigencia y la falta de voluntad política del gobierno actual y de lo que salió anteriormente. Y todo esto seguramente quedó quebrado con el golpe de Estado del presidente Lugo. Claro, eso es inentendible así mirando, porque fue un gobierno plural, un gobierno tolerante, un gobierno que tuvo resultado a pesar de la conspiración en la oligarquía del Partido Colorado y gran parte del sector económico del país empresarial y sectores del movimiento de la iglesia, movimientos eclesiales, que estuvieron en contra de ese proceso. A pesar de eso, Lugo, estadista, demostró que se puede gobernar, tener resultados. Se empezó a negociar y gracias a la integración regional, en donde jugó el Mercosur, un rol importante para sentarse con Itamaraty, Brasil, negociar, y la voluntad política que tuvo en ese momento el presidente Lula, los movimientos sociales de Brasil, la región, fue lo que permitió sentarnos a intentar recuperar lo que es nuestro, según el tratado energético con Brasil. Itaipú, por ejemplo, que casi 80% de las corporaciones transnacionales de Sao Paulo, Brasil, lo llevó la energía. Entonces, eso fue un proceso interesante e importante en donde Senador, jugó. y el tema también de los pasos necesarios de una deuda eterna en el Paraguay como la reforma agraria. Claro, hay una cuestión que hay que entender, que las tierras en Paraguay fue un factor importante para sostener y consolidar la dictadura más larga de América Latina, más de 50 años, 35 años digo, aclarando, en donde las tierras se entregó, las tierras públicas a sujetos que no son de la reforma agraria, a militares, a gente del partido de gobierno, a los funcionarios, casi más de 8 millones de hectáreas, tierra mal distribuida, lo que llamamos en Paraguay, tierras mal habidas. Y seguro de las mejores tierras del país. ¿Cómo? Seguramente de las mejores tierras del país, son de las más mejores productivas. tierras, Claro. las tierras de frontera que dentro de una línea de soberanía, de defensa de la soberanía, fueron entregadas en gran medida a empresas, no en este caso empresas brasileras, otro tipo de empresas foráneas al país. Claro. Ahora, con todo esto, vamos al punto clave, como lo planteábamos antes de nuestra conversación. Casi dentro menos de 2 meses, próximo 30 de abril, hay elecciones generales, elecciones presidenciales. Cuando decíamos en el informe que Efraín Alegre es un candidato que ha aglutinado distintos movimientos políticos, partidos políticos, le llaman la concertación, dicen que son de centro izquierda, usted frunció el ceño, ¿por qué? No, tengo que hacer una aclaración y precisión. Cuénteme. Primero hay 3 candidatos. Sí 3 hace parte de proyectos. una coalición, Efraín Es Alegre. una coalición, que hay que tener la diferenciación política e ideológica. Muy bien. Hay un proyecto del oficialismo ligado a Cartes, que es Peña, Santiago Peña. Sí. Está la coalición, la concertación encabezada por Efraín. Astutamente, el candidato trata de instalarse como centro izquierda. Él es proyecto de pieza de recambio de la derecha en la política neoliberal. No tiene nada que ver con la izquierda ni con el centro. Es centro-derecha. Y voy a decir con argumento. Nosotros quisimos hacer un acuerdo amplio, como lo hicimos en la experiencia en el gobierno de Lugo, que fue un gobierno de coalición de la izquierda con la derecha sobre puntos concretos. Chapa presidencial Lugo con el Partido Liberal, a la cual pertenece, Sí. y cogobierno entre todas las fuerzas políticas, con resultados. Eso quisimos recuperar esa memoria. Lo planteamos al propio Efraín Alegre, el candidato. No quiso hablar del proyecto, menos ofrecimos a la compañera que está con él, la médica, fue ministra de Salud de Lugo, Esperanza Martínez, no quiso. Entonces la dupla presidencial es de la derecha. ¿Y qué partidos entonces forman esta coalición a la que le han llamado la concertación? Ahí está el partido de la ultraderecha parecido a Bolsonaro, que es Patria Querida, de los ganaderos, de los terratenientes. Están varios, casi todas las fuerzas políticas que estuvieron comprometidos en el golpe político parlamentario contra Lugo. Nosotros quisimos hablar de propuestas. El Frente Guazú no tiene ninguna participación allí. Institucionalmente, nosotros, casi la fuerza mayoritaria del Frente Guazú, hicimos otro acuerdo programático, la chapa presidencial está con Euclides Acevedo y Jorge Querey, que es médico personal de Lugo, y planteamos el tema del cogobierno. Eso sí es un proyecto centro-izquierda. Lo otro es una pieza
de ¿Y será que recambio. entonces Efraín Alegre y a través de esa llamada concertación está confundiendo al pueblo de los medios de comunicación? Y yo creo que los medios de comunicación masiva que responden a intereses económicos y políticos, ideológicos, son los que quieren instalar. Es la pieza de recambio. No hay que... Pero cuando hablas, senador, de la pieza de recambio, ¿quiere decir que detrás de esto está el presidente Mario Abdo Benítez? No, está para ¿Quiénes los están intereses detrás? norteamericanos. La pieza, cuando digo pieza de recambio, es en base a los intereses norteamericanos. No hay que olvidar que hay una foto política entre Efraín Alegre con el embajador norteamericano. Cuando nosotros desde el centro de la izquierda criticamos furibundamente el tema de la intromisión, la injerencia de los norteamericanos en la política interna nuestra, Efraín no se pronunció. Y es una cuestión en donde hubo connivencia con el presidente actual, Mario Abdo Benítez. No se pronunció con relación al tema de cuál va a ser la posición sobre política tributaria. El que más gana debe aportar más. No hay señales claras con relación a la problemática de tierra, por ejemplo. No hay posición clara con relación al tema de la autodeterminación que hemos. Con nuestro candidato claramente está establecido una posición abierta, pública en los medios. Cuando se asuma la presidencia, el primer decreto va a ser el levantamiento del bloqueo contra Venezuela, de Paraguay, por ejemplo. De Paraguay. Senador, ¿y cuál es la probabilidad con respecto a las encuestas y a este panorama, escenario político, que el candidato de ustedes llegue a la presidencia con este panorama? Sobre todo, recordemos que el Partido Colorado lleva décadas eternizado en el poder. Solamente el paréntesis fue el gobierno del presidente Lugo que derrocan. No, en el caso, nosotros creemos que hay una línea que hay que entender, que la oligarquía partidaria de los grupos económicos, tanto oficialistas como de oposición, en este caso oposición por la oposición, pero tiene los mismos pensamientos políticos, ideológicos y proyectos económicos. Es decir, candidatura de Efraín Alegre y de Santiago Peña son prácticamente lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Solo que los intereses que están detrás cambian. Así mismo. Porque a Estados Unidos no le interesa que llegue un alfil del expresidente Cartes. Así mismo, eso simplemente entonces colocan a una figura y lo están apoyando desde los grupos económicos, desde afuera, desde sectores de la jerarquía eclesiástica y también del grupo empresarial y el tema mediático que está en gran medida en manos de los grupos económicos. Entonces hay una intencionalidad real y el desplazamiento de la izquierda en sí no es una cuestión casual. No es una cuestión casual de Efraín que rechace primero hablar sobre el proyecto y segundo hablar de una participación de la izquierda en la chapa como fue en el 2008, que fue derecha e izquierda unidos con resultados importantes. Este es un retroceso lo que plantea. No tiene nada que ver con una cuestión política ideológica, porque la vicepresidenta planteada para la vice viene de la extracción. Fue ministra de Cartes y fue puesta por los grupos económicos. Entonces, ¿dónde estamos? No tiene nada que ver con un proyecto centro-izquierda. Es de derecha, es neoliberal y es pieza de recambio de los grandes intereses internos y de externos. Senador, ¿y todo el Partido Liberal está de acuerdo o hay fractura dentro del Partido Liberal? Hay crisis interna del Partido Liberal. Hay crisis interna y si uno ve caracterizando el tema del electorado de los partidos tradicionales de derecha, tanto oficialistas como de oposición del PLR, el 80% es de extracción. No tienen tierra, son campesinos, son indígenas, son desocupados, son jóvenes que necesitan dar respuesta. Y no hay respuesta en eso. ¿Y ahora qué hacer entonces, senador, para que todo este pueblo del Paraguay profundo, abandonado, salga y vote por el candidato que más necesita realmente atender a esas deudas históricas, ese abandono? Nosotros creemos que aquí se juega en términos geopolíticos en Paraguay estas elecciones, la integración. Yo creo que deben entender todos los países, todas las organizaciones fraternas, todos los movimientos sociales, que en Paraguay es determinante. Se estuvo hablando con el entrevistado anterior el tema, por ejemplo, de la construcción de moneda única, el tema contrahegemónico de comunicación, el tema revisión de la cuestión de seguridad. Que resulta bueno, la Unión Europea dijo hace muy pocas horas que ya se va para Paraguay como observador electoral. Claro, generalmente la gente de la OEA y etcétera, son los que avalan este tipo de procesos, son los que dan la formalidad en términos electoral, institucional. Nosotros creemos que el candidato, la propuesta nuestra prende. Nosotros vamos a tratar de demostrar en lo que resta, levantar el tema, porque hay una instalación del candidato
el proyecto identificado con la capa popular. Y desde Mario Abdo Benítez, ¿quién es entonces el candidato de él, que sería institucionalmente es Peña, porque le ganó la interna y Cartes le ganó en Pero cabeza. no importa la fractura interna entre Cartes y Mario Yo Abdo creo que Benítez. va a haber fractura, porque hay un tema interno de crisis dentro del grupo económico oligárquico. El tema del lavado, esa es una cuestión estratégico. Los gringos, ¿por qué vinieron? Vinieron para tratar de defender sus intereses. El tema de la tierra, el tema de la producción sojera, la ganadería, el tema arrocera, los bancos, etcétera. Vienen en busca de defender. Y entonces, senador, con todo esto, ¿cuánto pesa todos los escándalos de corrupción del expresidente Cartes? De hecho, yo creo que esto saben los intereses norteamericanos. No, es que no saben. Fueron los que le usaron a Cartes para coordinar el golpe político parlamentario contra Lugo. Cumplió bien durante 5 años todas las recetas que le dio los intereses norteamericanos. El tema de, por ejemplo, la privatización de la empresa, que el achicamiento del Estado a la política neoliberal, que no haya responsabilidad en salud, en educación, en vivienda, en generar trabajo, etcétera. Cumplió fielmente como cumplió también Mario Abdo Benítez, entonces no hay grandes diferencias. Entonces hay una cuestión de que hay que cambiar un poco como siempre hacen los gringos. La dictadura le sirvió para un objetivo estratégico, económico, luego lo golpea, luego le coloca a otro, lo golpean y igual ahora está sufriendo Cartes. No, es que ellos no, fue engendro de ellos, Cartes. Y ahora ya no le sirve, entonces tienen que votarlo y colocar otro. Claro, y ponen a otra figura para despedirlo, senador. En este momento, ¿cuál es la necesidad más apremiante del pueblo paraguayo? En medio de tantas necesidades. El tema del trabajo. Uno de los temas centrales. El problema de formalizarla, democratizarla, el tema de la tierra. El tema de tributario. Paraguay, Lugo dejó 2.300.000 millones de dólares de deuda. Esto va trepando ya para los 17. Son situaciones que... Entonces aquí hay que redefinir el rol del Estado, redefinir las políticas públicas de salud, de educación, proyectos para los jóvenes. Paraguay, en estas elecciones van a definir los jóvenes que están indecisos, 2 millones de electores jóvenes. Se han ido, además, son los que, ¿cómo? Muchos que se han ido a Brasil y Argentina. Y 2 millones que están habilitados puede determinar esta elección si hay una unidad y una intervención de los jóvenes, por ejemplo, para la transformación. Muchísimas gracias, senador. Gracias a usted. Bienvenido siempre, muchas gracias. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Varias preguntas para plantear en el informe. ¿Qué viene ahora tras la aprobación de este documento que recomienda un juicio político al presidente Lasso en la Asamblea Legislativa? ¿Qué margen de gobernabilidad le queda al Ejecutivo? Vamos a verlo al volver. En breve estamos en Es Noticia. Noticia, Ecuador, avanzan los procedimientos constitucionales y tiempos para un eventual juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Desde Quito, nuestro corresponsal Henry Pillajo nos cuenta. El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso avanza con la aprobación de la mayoría en el Pleno de la Asamblea del informe elaborado por la Comisión Multipartidista que recomienda ese mecanismo constitucional. 104 asambleístas de 125 presentes y de 137 en total de la Asamblea se pronunciaron a favor de que exista un juicio político al presidente de la República. Eso evidencia la unanimidad, la casi unanimidad de los miembros de la Asamblea y políticamente manda un mensaje muy contundente acerca de cuál es el nivel de crisis institucional y de crisis política que tiene en este momento el país.
La aprobación del informe recibió el voto de las diferentes bancadas legislativas, convirtiéndose en un elemento fundamental para continuar con el proceso de juicio político al primer mandatario. De lo que se desprende sobre la base de la sesión realizada el día sábado, se entenderá que se presentará una solicitud de juicio político por la causal segunda prevista en el artículo 129 que dice referencia a delitos relacionados contra la administración pública. En esa línea, pues los legisladores adicionalmente deberán acompañar pues las pruebas de respaldo de la que dispongan o anunciar aquellas pruebas que se van a practicar dentro del juicio. El proceso de juicio debe ser solicitado y argumentado con 46 firmas de respaldo de asambleístas, para luego continuar su trámite en el Consejo de Administración Legislativa y posteriormente pasará a la Corte Constitucional. El Consejo de Administración Legislativa lo que va a hacer es verificar el cumplimiento de estos requisitos y adicionalmente va a remitir, de ser el caso, de verificar que se cumple a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que emita un dictamen previo de constitucionalidad. Una vez en la Corte se verificará la constitucionalidad de la acusación de juicio político y en un plazo de 6 días emitirá un dictamen favorable o en contra. Bueno, aproximadamente si es que la Corte pasa el filtro tendrá que tomar unos 45 días en total. La Corte tiene 6 días para pronunciarse, ¿sí? Y luego vuelve esto a la Asamblea. En la Asamblea se procesa en una comisión, que es la Comisión de Fiscalización, y luego baja al Pleno para que en el Pleno ya se discuta. Tras la aprobación del informe del caso El Gran Padrino, que argumenta delitos contra la administración pública, inmediatamente el gobierno arremetió contra la Asamblea y a quienes impulsan el juicio político. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Mientras este proceso continúa, devela la crisis institucional y de credibilidad del presidente Lasso. Por otra parte, la convocatoria de movilizaciones están latentes como medidas de presión hacia el gobierno. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Así avanza este proceso del que estamos muy atentos. Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un verdadero placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.